Hola viajeros, viajeras, gracias por estar acá una vez más. Espero que estén bien y se estén cuidando. Antes de empezar el viaje, quería agradecerles a todos los que votaron por hacerlo en el último post. En la encuesta que hice ganó el Floripondio, aparte hubo comentarios pidiendo lo mismo, así que voy a intentar buscar relatos de Floripondio para el próximo video. Lo mismo con la salvia, que también fue muy votada y hubo comentarios pidiéndola. Les agradezco por haber votado y sin más, empecemos con el viaje. Este fin de semana fui al cine y después pasé por el baño de mujeres junto con todos los demás. Cuando fue mi turno, estaba cerca del final de la fila. Varias puertas de los cubículos se abrieron simultáneamente y tenía para escoger. Una señora, refiriéndose al cubículo que acababa de dejar, dijo: "No entres en ese, no tiene papel". Así que entré en el de al lado. Había estado cerca del final de la fila para el baño, por lo que el ruido de las personas lavándose las manos y tirando de la cadena se había calmado. Escuché a alguien entrar en el cubículo junto al mío y cerrar la puerta. Sentí la puerta cerrarse, como sucede en un baño con cubículos contiguos. Todo tembló por un momento y se escuchó el pestillo cerrarse. La escuché suspirar y moverse, pero no vi sus pies ni nada. Ella estaba en el cubículo sin papel y yo estaba entre una timidez extrema y sabiendo que, debido al código del baño, probablemente me pediría papel higiénico. Entonces pensé en una solución. Rápidamente tiré de la cadena y me levanté. Desenrollé el papel del dispensador hasta que casi tocaba el suelo, para que la persona en el cubículo de al lado pudiera verlo y agarrarlo si quería. Satisfecha de que no tendría que hablar con una desconocida, pero que aún tendrían el papel si lo necesitaban, salí del cubículo para lavarme las manos. Al abrir el agua, miré detrás de mí en el espejo para ver si había descubierto cómo tomar el papel higiénico de mi lado del cubículo. Pero me sorprendió ver que la puerta de su cubículo estaba abierta y que no había nadie allí. No quedaba nadie en el baño, en absoluto. Fue una sensación extraña, como si el sonido se drenara de la habitación mientras miraba, incrédula. ¿Dónde fue? No tuvo tiempo de salir, ya que no había nadie más en el baño en ese momento. La habría escuchado. Todo sucedió en unos 20 segundos, desde el momento en que cerró la puerta hasta el momento en que salí de mi cubículo. Nunca escuché ni vi la puerta de su cubículo abrirse, no escuché ningún paso saliendo del baño y no escuché la puerta principal del baño abrirse o cerrarse. Y además de todo, esto sucedió mientras estaba de vacaciones. Siendo tan tímida como soy, estaba muy consciente de mi entorno porque intentaba captar la cultura de los locales y encajar, así que prestaba más atención de lo habitual. Si no hubiera aprendido recientemente sobre este subreddit, probablemente lo habría ignorado como si simplemente estuviera despistada o algo así. Como he ignorado otras situaciones en el pasado que no pude explicar. Todavía no puedo explicar esta, pero al menos sé que no soy la única que experimenta este tipo de cosas. Esta historia se llama Cargador de teléfono perdido. Sé que el título suena poco emocionante porque todos pierden su cargador de teléfono y definitivamente he oído historias más locas aquí, pero escúchenme. Un día limpié todo mi departamento. Una cosa sobre mí es que cuando entro en este estado de perfeccionismo, todo está impecable. Así que cuando necesité desconectar mi cargador para enchufar otra cosa, recuerdo haber pensado que tal vez debería poner el cargador en un cajón, pero sabía que volvería a usar el cargador más tarde ese día y lo volvería a enchufar en el mismo enchufe. Así que, aunque me molestó un poco,
simplemente puse el cargador en el suelo debajo del enchufe. Cuando volví para usar mi cargador, había desaparecido. Miré en el cajón donde había considerado ponerlo, pensando que tal vez no lo recordaba, pero no estaba allí ni en ningún lugar de mi habitación. Estaba sola en casa, así que no podía haber sido alguien más usándolo. Comencé a buscar por toda la casa y volvía periódicamente al lugar donde sabía que lo había dejado. Miré allí probablemente 4 o 5 veces y nunca estaba allí. Realmente empecé a pensar que estaba loca, porque recordaba haber tenido el debate en mi cabeza sobre si ponerlo en el suelo o en un cajón, y lo había dejado intencionalmente en el suelo, que de nuevo estaba impecable. No era como si fuera una habitación desordenada con cosas por el suelo y escondido bajo algo. Bueno, mientras buscaba por el departamento, vuelvo a revisar el lugar una vez más. ¿Y qué crees? Estaba de vuelta exactamente donde lo había puesto en el suelo, debajo del enchufe. He contado esto a personas en mi vida antes y nadie me cree. Piensan que tal vez se deslizó mágicamente debajo del mueble o que no lo vi, pero sabía exactamente dónde lo dejé, que no estaba allí durante aproximadamente media hora y luego reapareció exactamente donde estaba. Esto ocurrió hace un tiempo y me alegra mucho haberlo recordado porque encaja perfectamente en este sub. Una noche tormentosa de viernes, decidí que quería tomar un buen vaso de Coca-Cola antes de irme a dormir. Sí, ya sé que la cafeína no ayuda con eso, pero bueno, tengo una adicción. La caja de Coca-Colas que tenía dentro ya se había acabado y tendría que ir afuera al maletero de mi coche para obtener la otra caja que había comprado. Como estaba lloviendo y con inundaciones y un nivel de agua bastante alto justo fuera de mi porche, decidí y recuerdo claramente haber pensado que iba a esperar hasta mañana para no mojarme justo antes de acostarme. Así que me fui a la cama. Me costó un par de horas quedarme dormido. Un detalle muy importante a tener en cuenta es que dejó de llover mientras aún estaba despierto. Para cuando me dormí ya no estaba lloviendo y alrededor de una hora en mi sueño la inundación se habría despejado. Así que a la mañana siguiente me desperté, desayuné un bol de cereal y como la Coca-Cola es mi sustituto del café, fui a ponerme los zapatos. ¿Y qué encuentro? Hay un enorme charco justo debajo de mis zapatos y están absolutamente empapados. No estoy hablando de sandalias o crocs, me refiero a que estos zapatos retienen agua como una esponja y estaban empapados. Me sorprendió mucho eso, pero lo dejé pasar y fui al coche a buscar mi Coca-Cola. Es uno de esos recuerdos extraños que olvidas y luego te recuerdan algún día. No tiene explicación, no salí esa noche, no tengo antecedentes de sonambulismo ni nada por el estilo, y aun si hubiera salido de alguna manera y no recordara, ¿cómo estaban tan empapados? La inundación se habría despejado para cuando hubiera salido, y aunque no lo hubiera hecho, los zapatos estarían más húmedos por la mañana y se habrían secado al menos un poco, no completamente empapados como una esponja, con un charco visible debajo. Y además, si hubiera salido, ¿por qué no habría llevado la Coca-Cola conmigo? Esa caja de Coca-Colas seguía en el maletero, intacta. Creo que esto pertenece aquí como una de las varias anomalías temporales que he experimentado. En la Navidad de 1992, recibí un sobre franqueado con un sello antiguo a través de mi puerta, dirigido a mí en la dirección en la que vivía en ese momento. Al abrirlo, descubrí que era una tarjeta de Navidad deseándome una feliz Navidad 1944, con una dirección de retorno cercana de una pareja casada de la que nunca había oído hablar.
Pregunté a varios amigos míos si me habían gastado una broma, pero todos lo negaron. Supongo que alguno de ellos podría haber mentido. Sin embargo, incluso si fue una broma, no entiendo cómo la persona involucrada podría haber conseguido franqueado el sobre y obtenido una tarjeta con sello de guerra sin franqueo de 1944. Todos parecían nuevos. El sobre tenía una textura de papel diferente, pero no era viejo, solo una textura diferente, lo que sugiere una tecnología de fabricación de papel distinta, donde la fibra del papel era más obvia y ligeramente más gruesa de la que estaba acostumbrado en los años 90. Ahora no puedo encontrar la tarjeta y no recuerdo los nombres, pero sí puedo recordar la ubicación de la dirección de la que supuestamente fue enviada. Esto se relaciona un poco con un par de otras rarezas temporales musicales. Mi recuerdo de Walk of Life de Dire Straits es que aparecía en cada álbum de Dire Straits como una especie de amuleto de buena suerte supersticioso desde 1978 en adelante y que fue lanzado como sencillo a finales de los 70 y no en 1985. Además, Sowing the Seeds of Love de Tears for Fears fue lanzada en 1982, no en 1989 como sencillo. En ambos casos, cuando las escuché por primera vez en la radio, pude cantar junto a ellas palabra por palabra y con la melodía exactamente correcta. Pensé que la estación de radio estaba tocando una vieja canción en el caso de Sowing the Seeds of Love, ya que fue inspirada por los eventos de las elecciones generales de 1987. Esto tiene muy poco sentido. Lo recordaba claramente como un sencillo de 1982. Mi opinión sobre todos estos eventos, tal como ocurrieron, es la siguiente, y lo he mencionado en otro lugar de este subreddit. Nuestra conciencia está confinada a esta vida, y no podemos admitir la no existencia como parte de nuestro ser. Así que los eventos anteriores a nuestra concepción y después de nuestra muerte no existen para nosotros. En cambio, el tiempo parece estar en bucle de forma subjetiva para nosotros, y nuestra experiencia de morir será seguida inmediatamente por el comienzo de la conciencia en el útero. Debido a que este es un bucle infinito, ocasionalmente podemos recordar recuerdos que parecen ser del futuro. Esa es mi explicación para la música, aunque el periodo de tiempo en cuestión es mucho más corto que mi vida. En cuanto a la tarjeta de Navidad, tengo razones para creer que mi cuerpo incluye una línea celular anterior a la iniciada por mi concepción, que comenzó en 1944, pero no lo sé. Estoy abierto a explicaciones, ya sean espeluznantes o de otro tipo. Bueno, tengo algunas historias extrañas y fallos raros, pero comenzaré con esta. Durante algunos años mi esposo y yo vivimos en West Virginia, en un pequeño pueblo llamado Eleanor. Era algo raro a su manera, pero eso no es parte de la historia. Aquellos que han oído hablar de Mothman, el hombre polilla, saben que Point Pleasant también está en West Virginia. Mi esposo y yo solíamos conducir allí de vez en cuando desde nuestro pueblo, Eleanor, tomando el camino más largo pero menos transitado por la Ruta 62 a través de Buffalo y una serie de pequeños pueblos no incorporados. Algunos de estos no eran más que un supermercado cerrado desde hace mucho tiempo y un par de casas móviles. De todos modos, en el camino más allá de Buffalo en dirección a Point Pleasant, había una especie de área con fallos, pero solo en una dirección. Justo después del pueblo de León, había una zona con básicamente una montaña a un lado y un desnivel al otro. En un cierto punto, la radio comenzaría a cortar la señal, haciendo ese sonido estático y quejumbroso como si intentara encontrar la estación, tanto al ir como al regresar. Pensamos que era la montaña interfiriendo con la señal,
lo cual tendría sentido. No le dimos mucha importancia y lo ignoramos. Sin embargo, cuando regresamos a casa desde Point Pleasant, en base al tiempo que nos llevó llegar ahí, pensamos que llegaríamos a casa a una hora determinada. Notamos que habíamos llegado 12 minutos más temprano de lo que esperábamos. Claro, debía haber estado conduciendo más rápido, ¿verdad? Excepto que no pensaba que lo estaba haciendo. Ese área es una donde realmente no quieres superar cierta velocidad, pero tampoco me gusta ir demasiado lento. Así que mantendría la velocidad alrededor de 80 km por hora. Entonces lo probamos un par de semanas después. Teníamos un motivo para estar en Point Pleasant nuevamente. Tomamos el camino trasero a través de Buffalo y León. Registramos el tiempo pasado en Buffalo y el límite y mantuvimos la velocidad de 80 km por hora durante toda la distancia restante hasta llegar justo afuera de Point Pleasant. Nos detuvimos a las afueras, registramos el tiempo de inmediato y tomamos una bebida. De regreso a casa, nos detuvimos nuevamente en las afueras, tomamos otra bebida, registramos el tiempo y nos pusimos en camino. Luego nos aseguramos de registrar el tiempo justo cuando nos detuvimos, en lugar de después de entrar por las bebidas y justo antes de partir, para no distorsionar el tiempo que realmente estábamos en la carretera. Mantuvimos los 80 km por hora durante todo el camino hasta Buffalo, donde nos detuvimos y registramos nuevamente el tiempo. El viaje de regreso fue 12 minutos más corto nuevamente. Hicimos esto varias veces más, casi como un experimento científico, y cada vez el viaje de regreso fue 12 minutos más corto. Si teníamos la radio encendida, se desajustaba justo después de León durante varios kilómetros. De nuevo, esto podría ser la montaña y no relacionado con fallos, pero lo incluí porque la primera vez fue la radio lo que llamó nuestra atención. No sé por qué sucede esto, solo lo atribuyo a otra cosa rara sobre la salvaje y maravillosa West Virginia. Esto ha estado en mi mente por un tiempo. En 2018, un grupo de amigos de la universidad y yo decidimos pasar un mes en Berlín durante el verano. Pasamos nuestro tiempo entre trabajos a medio tiempo, fiestas y simplemente disfrutando de la ciudad y sus actividades culturales. Todos en el grupo se desplazaban en bicicleta, excepto yo. Tuvimos un pequeño problema con mi bicicleta, así que decidí pasar el resto de nuestro tiempo allí a pie o usando el U-Bahn. No era una molestia hasta que decidimos ir a una fiesta cerca del río Spree. Este lugar tiene bares y clubes y es en general un gran lugar para salir, pero si mal no recuerdo, el transporte público no llegaba tan lejos en medio de la noche. Todos habían ido en bicicleta, así que yo era el único sin medios para regresar a nuestro departamento. Era un trayecto de 20 minutos en bicicleta desde el bar, pero al menos 35 minutos a pie. Una amiga, a quien llamaremos Eva para esta historia, decidió caminar de regreso conmigo y llevar su bicicleta a su lado para no dejarme solo vagando por la ciudad en medio de la noche. Eran alrededor de las 4 de la mañana. Aquí viene la falla. Mientras caminábamos por una calle bastante grande y charlábamos, recuerdo haber olfateado comida y ver un restaurante más allá del cruce peatonal hacia el que nos dirigíamos. Soy un amante de la comida y tenía hambre, así que esto me pareció muy atractivo. Había una mujer sentada allí comiendo, con el cabello negro. Podía ver su perfil a través de las grandes ventanas que cubrían casi toda la pared hasta el techo. Recuerdo haber pensado, bueno, es raro que todavía está abierto a esta hora de la noche. Tengo que decírselo a Eva cuando la conversación lo permita. Mientras caminábamos y comenzábamos a cruzar la calle, justo frente al restaurante, las cosas se volvieron borrosas
y era como si estuviera en piloto automático. Escuchaba su voz algo amortiguada. Una vez que pasamos al restaurante, Eva se detuvo, se volvió hacia mí y dijo: «Espera, ¿no había un restaurante justo allí con una mujer comiendo?». Había olvidado por completo decírselo, como si mi memoria hubiera sido borrada y restaurada en cuestión de segundos. Ahora, allí había un hotel. Las grandes ventanas eran las mismas y dentro estaba el restaurante del hotel, con una distribución y mesas que no se parecían en nada a lo que habíamos visto. Tampoco había ninguna mujer comiendo allí. Ambos estábamos muy sorprendidos y vimos que había un recepcionista, un hombre con cabello corto, y supimos que teníamos que preguntarle si alguien había estado comiendo allí hacía poco. Él se asustó un poco por nuestra llegada y dijo que había estado solo durante horas. Después de discutirlo con Eva, descubrimos que ella también había visto a la mujer comiendo, pero solo vio su espalda, ya que estaba sentada con la espalda hacia la ventana. Sin embargo, yo podía decir que esta mujer era asiática porque estaba sentada mostrando su perfil hacia mí. Después de eso, Eva nunca quiso hablar de ello nuevamente. Incluso se enojó cuando intenté mencionarlo de nuevo. También parece que las personas cambiaron a mi alrededor después de este evento. Incluso mi mamá no recordaba algo que debería haber recordado. Muchas personas parecían diferentes en general. Debo señalar también que no estaba borracho y que quedarme despierto hasta tan tarde era realmente común para mí en esa etapa de mi vida. Así que la privación del sueño probablemente no haya sido un factor. Y un dato curioso. El nombre del hotel es Hotel Grimm, en referencia a los autores de muchos cuentos de hadas. Pero esta historia es verdadera, no es un cuento de hadas. Si vives en Berlín o planeas visitarla y quieres ver esto por ti mismo, puedes hacerlo. Está en la Alta Jakobstrasse. Siéntete libre de buscarlo. Esto me sucedió hoy, y después de un par de horas intentando encontrar una explicación lógica, llegué a la conclusión de que simplemente no puedo. Luego recordé haber leído estas historias de fallos en la realidad en Reddit hace algún tiempo, así que pensé en hacer mi primera publicación y compartir este evento con ustedes. Aquí hay algo de información de fondo para que esto sea un poco más claro. Soy un chico de 20 años que todavía vive con su familia. Mi mamá, mi papá, mi hermana pequeña y nuestro perro, al que llamaré Molly. Molly es un perro de raza Terranova que ama el invierno y pasa la mayor parte de los días y a veces incluso las noches en nuestro patio trasero, durmiendo y relajándose en la nieve espesa. Hoy por la tarde estaba solo en casa y Molly estaba durmiendo en el patio trasero nevado como siempre. De repente recordé que por la mañana le prometí a mi papá que recogería los víveres antes de que él llegara a casa del trabajo. Ya eran las 4 de la tarde, aproximadamente media hora antes de que llegara mi padre a casa. Agarré mis llaves y miré por la ventana de nuestra sala de estar para ver a Molly aún durmiendo pacíficamente en la nieve. Pensé en dejarla dormir allí, ya que solo estaría fuera por media hora, pero luego decidí meterla adentro para darle algo de comida y agua. Abrí la puerta y la llamé para que entrara, solo para ver la cara de perro más decepcionada de la historia. A los Terranova realmente les encanta el aire frío. Finalmente logré atraerla con algunos bocadillos y cerré la puerta con llave. Estaba a punto de irme y caminé por el pasillo hacia la puerta principal. Molly me siguió todo el camino, luciendo extremadamente triste por quedarse sola. Le dije que volvería en un minuto y cerré lentamente la puerta, aún hablando con ella. Mientras la brecha se cerraba por completo, la última imagen de las patas nevadas de Molly quedó grabada en mi mente,
y recuerdo sentirme irritado, pensando que tendría que secar toda la casa con una toalla después de que toda esa nieve se derritiera en el suelo. Empecé a caminar hacia el coche e inmediatamente vi a mi padre conduciendo hacia nuestro patio. Esperé afuera de mi coche mientras él estacionaba y salía. Me dijo que había tenido un día de trabajo más corto y parecía frustrado conmigo por salir a último minuto. Le dije que acababa de meter a Molly adentro y que estaría esperando por él detrás de la puerta. Por lo general, ella escucha el coche acercarse y va a esperar detrás de la puerta. Vi a mi papá abriendo la puerta mientras me alejaba lentamente de nuestro patio, esperando ver a una Molly feliz, dándole la bienvenida. Pero Molly no estaba allí, lo cual fue un poco extraño de ver, pero no le di mucha importancia. Papá entró y cerró la puerta después de darme una mirada aparentemente sorprendida por no encontrar a Molly de inmediato. Me fui pensando que probablemente Molly había ido a la cocina a comer o beber agua y que simplemente corrió hacia mi papá justo después de que la puerta se cerrara. Estuve fuera durante aproximadamente media hora y cuando volví a entrar, vi a mi papá cepillando el pelaje de Molly en la sala de estar. Mientras guardaba la comida en el refrigerador, mi papá me preguntó por qué le había dicho que Molly estaba dentro de la casa. Respondí rápidamente, diciendo que la había metido justo antes de irme, como le había dicho antes. Realmente no entendía lo que mi papá estaba tratando de preguntarme. Dijo que cuando entró, vio a Molly ladrando detrás de la puerta del patio, queriendo que la dejaran entrar. Discutimos durante un buen rato, yo diciéndole que recordaba claramente a Molly sentada detrás de la puerta, con sus patas llenas de nieve y su cara triste, solo un minuto antes de que él llegara. Y él diciéndome que ella estaba ladrando detrás de la puerta cerrada en el patio. Luego le pregunté sobre la nieve o el agua en el suelo y mi padre dijo que no había nada en el suelo, ni siquiera el charco más pequeño. Algunos de ustedes pueden saber lo mal que la nieve mojada puede adherirse al largo pelaje de un perro que ha estado revolcándose en ella. Considerando el tamaño de un perro Terranova adulto, esa cantidad de nieve derretida en agua parece como si se hubiera derramado un balde. No tengo idea de lo que sucedió. No estaba intoxicado ni excesivamente cansado, y no hay ninguna enfermedad mental en nuestra familia. Además, mi padre nunca miente, y aun si lo hiciera, ¿cuál habría sido el punto? ¿Fue esto un fallo en la realidad?